Déjeme, déjeme felicitarle por, por la disposición que usted ha tomado con el hecho de permanecer buscando, conocer y reconocer quién es usted, quién es Dios para usted y bueno, al final, quién es el diablo. Porque esto es muy necesario, mi hermano. Los errores en todos los ámbitos de nuestra vida se cometen porque no estamos enterados de lo que estamos haciendo, de lo que puede pasar, de los derechos que tenemos. Hermano, yo me pongo a pensar en el hijo pródigo, en el hermano mayor del hijo que se fue y derrochó todos sus bienes. El hermano mayor estaba en una situación muy lamentable, hermano. Con su papá era el único dueño de toda esa hacienda. Con su papá, el día que ese papá faltara, es más, sin faltar, dice la Biblia que les repartió sus bienes. Y sabe una cosa, ese hermano mayor era una persona amargada, era una persona que no reconocía quién era él y quién era su papá, no reconocía la capacidad, la bendición tan grande que tenía en sus manos. No, se le quejó al papá cuando vio venir a su hermano menor, dijo: yo siempre te he obedecido y siempre he estado contigo, me he esforzado trabajando y tú nunca me has dado ni siquiera un corderito, un animalito, un becerrito para comerme con mis amigos, nunca. Esa es la situación de muchos cristianos, que no saben, que no entienden, que no conocen y no reconocen quiénes son. Hermano, hay personas así, hay personas que se sienten víctimas cuando la Biblia dice que son señores de todo, herederos de Dios. Y ellos, hermano. Entonces, gracias porque cada vez que avanzamos en esta capacidad para reconocer lo que somos, vamos dejando atrás enseñanzas viejas, opiniones antiguas, erradas, conceptos de Dios que no para nada son verdad, y podemos llegar a un conocimiento real de quién es Dios y de lo que quiere Dios contigo. Amén. Es importante eso. Así que por eso seguimos con el estudio de primera carta de Pedro. Yo siempre que me enfrento a ese versículo 5 del capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, hermano, me doy cuenta que necesitamos cada día reconocer quiénes somos, qué ha hecho Dios de nosotros, ¿sí o no? Primera carta de Pedro, capítulo número 1. Primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 13 en adelante. Ya estudiamos 13 y 14, pero tomémoslo desde allí. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros íbamos allí, estábamos en esta parte, pero quiero hacerle énfasis en algo que hay en este versículo número 15. Sino, por el contrario, en vez de vivir de acuerdo a los deseos que teníamos en otro tiempo, no, ahora nosotros por favor vamos a ser santos. ¿En cuánta? En toda nuestra manera. Pero quiero hacerle notar algo a los que estudiaron conmigo las 4 clases de vida y a los que no la estudiaron también. Esas últimas palabras, en toda vuestra manera de vivir, es una clase de vida que en la Biblia se puede estudiar. Está la vida del cuerpo, que el griego la llama bios, la vida del cuerpo. Está la vida del alma, que el griego la llama psuche, con P primero, psuche, es la vida del alma. Está la vida de Dios, que es la vida zoé, la que usted y yo recibimos cuando nacimos de nuevo. ¿Sí? ¿Lo entiende? Y está la vida anástrofe, que es esta, la clase de vida, el estilo de vida.
Y yo quiero detenerme un momentico aquí, mi hermano, para que analicemos un poco. Y usted, en esa decisión y en esa disposición hermosa de reconocer quién es usted delante del Señor, no delante de ninguno de nosotros, sino quién es usted delante de Dios, analicemos un poquito qué clase de vida tenemos nosotros. ¿Se acuerdan las abuelas que decían, ay, es que esa vida de ese muchacho, esa es la clase de vida, el estilo de vida, y la Biblia la llama anástrofe, la vida anástrofe, la vida como un estilo, la vida como una forma de relacionarse con Dios y con los demás. Entonces, le pido el favor que usted analice por un momento qué clase de vida tiene usted, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué clase de vida? ¿Acaso es una vida que usted disfruta? ¿Es una vida que usted le saca provecho? ¿Es fructífera tu vida para alguien, para ti, para alguien más? ¿Qué clase de vida llevas? Cuando despiertas en la mañana, ¿te da alegría? ¿Sientes alegría el saber que vas a vivir un día? ¿Disfrutas lo que te espera? ¿Tu trabajo? ¿Disfrutas lo que tienes por delante para hacer? ¿Te levantas con optimismo, con alegría, con gozo? ¿Tu estilo de vida es una vida agradecida con Dios, con las personas que Dios ha puesto a tu alrededor? Analízalo. Yo solo le estoy prestando mi boca al Señor, porque yo mismo estoy siendo cuestionado aquí. Creo que el más cuestionado de todos soy yo. ¿Qué clase de vida llevas tú? Hay personas, hermano, que quisieran ser ricos, pero como viven para ser ricos, serán pobres siempre, porque no disfrutan lo que hacen. El que disfruta lo que hace, su mayor riqueza es el servicio que está prestando. Es una clase de vida de servicio, de beneficio para los demás. ¿Qué clase de vida vives? ¿Lo que haces beneficia a alguien? ¿La vida que llevas beneficia a alguien, a tu familia? ¿Lo que estás haciendo está construyendo familia? La clase de vida que tú llevas es una clase de vida que en el futuro va a tener una familia fortalecida, unida, unificada, llena de respeto, de amor. La vida que estamos llevando beneficia en algo el proyecto de Dios aquí en la tierra para nosotros, para nuestra familia. Y lo que haces, lo haces con disciplina. Lo que haces, lo haces dentro de un orden, porque aquí yo quiero decirte algo. Hay mucha gente que quiere ser el mejor. Hay personas que tienen sueños de ser los mejores, pero no han entendido que si no son excelentes en la administración del tiempo, que si no son excelentes en su estilo de vida, difícilmente van a lograr algo bueno. Entonces, ¿a qué horas te acuestas? ¿A qué horas te levantas? ¿Sabe? Sobre todo hay muchachos y adultos también, que ellos no tienen un orden, no saben a qué hora se acuestan y a qué hora se levantan. No, ¿sabe por qué? Porque tienen un alto grado de desorden, de tal manera que dejan amontonar las cosas, en el día pierden tiempo, en el día están por ahí haciendo cosas infructuosas y ya después de cierta hora empiezan a hacerlo todo. Podrían haberlo hecho durante el día y haber hecho las cosas con calma, haberlas hecho bien y terminar temprano para descansar y estar en la mañana con fuerzas para continuar. Pero no, dejaron las cosas para más tarde, dejaron las cosas para lo último y al final empezaron a trotar, a correr, a hacer las cosas. Y entonces usted ve a esos jovencitos diciendo, no alcancé a subir a la plataforma la tarea que tenía que entregar. Uy, es que era larga, no era larga, pues te pusiste a hacerlo tarde.
Y entonces le vienen con pretexto al papá, no, perdí el semestre porque es que ese profesor, no, vaya a mire y verá que no. Es un desorden horrible lo que tienen. Al final no alcanzan, se acuestan a las 2 de la mañana y tenían que levantarse a las 6, entonces se levantan a las 9, perdieron clase. Y lo que podría haber sido un 4.8, un 4.9, un 5, entonces ahora es un 3.5, un 3.2, un 3.7. Y le echan la culpa a todo mundo, menos a su estilo de vida. Llevan un estilo de vida, hermano, que comen cualquier cosa. No, eso no le ponen cuidado. Eso comen cualquier cosa. Creen que están haciendo bien a la hora del almuerzo, destapar un paquete con una gaseosa y después, mamá, tengo diarrea, no puedo ir a la universidad. Estás administrando mal tu vida. Estás administrando mal tus alimentos y quieres llegar a ser excelente. A mí un muchacho me dijo que quería ser excelente, pero que le dije, muéstrame las calificaciones. El promedio era 3.5, ese era el promedio. Y yo sé que como hijo de Dios tiene un coeficiente altísimo, hermano. Yo le dije, está siendo desordenado, tienes una vida terrible, tienes un estilo de vida mediocre. Pastor, no diga eso. Tus notas me lo demuestran. Me demuestran un desorden para hacer las cosas. Me demuestran que eso que dices tú con la boca, ni siquiera sabes cómo lograrlo. Dices que quieres ser alguien excelente, que quieres ser extraordinario, un científico impresionante, que te quieres ganar una beca con esas calificaciones. No, hermano. Pastor, pero es que el profesor, pastor, es que la profesora, no son ellos. Es que tú no sabes lo que tienes, tú no sabes el intelecto que Dios te ha dado y por el desorden de tu vida, por el estilo de vida tan mediocre, tiras eso por la borda. Nunca vas a lograr lo que estás diciendo, a no ser que te arrepientas, que tu mentalidad cambie, porque la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de pensamiento. Si tú no te arrepientes de la forma de vida que llevas, nunca vas a lograr nada. Te lo digo ya y no soy profeta. Te vas a quedar por ahí de ayudante de otro. Con todo el potencial que Dios te ha dado y por tu vida mediocre, por tu estilo de vida tan terrible, que no tiene nada que ver con la santidad. Escúcheme. No es santidad que uno de nosotros diga, estoy a las 9 y esté a las 9:30. Sí, hermano. Yo a veces voy a una de las clínicas odontológicas, a una cita, y yo veo la gente cómo llega. Póngale cuidado. Yo llegué media hora antes, me registré, me anunciaron, doctora fulana, paciente Héctor Fabio Cortés, con una cita a las 10 de la mañana, y llega alguien a las 10:15, con afán, acosando. Niña, por favor, niña. Entonces, sí, deme su nombre. Sí, fulana. Usted tenía cita a las 9:30, ¿cierto? Sí, pero yo no sé, y hasta se enojan. No, lo que pasa es que tenemos 45 minutos de retraso y yo no sé si la doctora, ay, hermano, se enojan y es que me tienen aquí. Mire, es que esto me lo han retrasado. No se lo han retrasado. La mediocridad del estilo de vida de una persona de esas hace que lo que iban a hacer en 6 meses son 2 años, son 3 años y nada. Hermano, es nuestro estilo de vida la que determina que su vida y la mía sean excelentes o regulares, que significan mediocres. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo te levantas? ¿Qué haces? ¿Tienes acaso organizado tu tiempo? ¿Eres dueño de tu tiempo o el tiempo te absorbe y te maneja? ¿Estás en control de tu tiempo? ¿Tú sabes lo que haces o no sabes qué va a pasar mañana? ¿O eres de los que dice, vamos a ver, yo no sé si alcanzo? ¿Por qué no? Siéntate y medita, haz un orden de tiempo. Tú sabes cuánto se demoran los procesos que haces.
Pero eso se convierte, hermano, en una cultura. Eso se convierte en una cultura. Mire, ¿sabe qué? Los más grandes empresarios no han sido los más inteligentes, no. No. La inteligencia se doblega ante el orden y la disciplina. La gente que yo conozco, los mayores empresarios, son gente que desde niños sus padres le enseñaron a tener dominio sobre el tiempo, a tener un estilo de vida ordenado, un estilo de vida disciplinado. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que si usted es una de esas personas, usted sabe que tiene muchos contradictores. Mire, yo conozco personas que tienen empresas y que precisamente tienen empresas porque son así. Llega un recibo el viernes y no dicen, dejémoslo para el lunes, no, ya lo voy a ir a pagar. Sí. Llega una situación, ya, listo. Tienen algo que hacer, lo hacen ya. ¿Algún procedimiento que hacer? Ya, vamos. Llega una citación, listo, llaman al abogado de una vez. Quiero que de una vez. Y puede ser que tengan a su lado una persona, hombre o mujer, que empiece a decirles, ¿vas a ir a pagar ese recibo ahora? Sí, ya lo voy a ir a pagar. Pero mira que es que eso se cumple el 12 y estamos a 31. Ay, usted, tan ansiosa usted, ¿no? Tan angustiadora. No, tan angustiada. Oiga, qué fatiga la suya. Espérese, eso no. ¿Para qué? Es que usted vive en un afán. No, hermano, una cosa es vivir ansioso y desesperado. ¿Y sabe quién vive ansioso y desesperado? El que deja las cosas para lo último. Ese sí vive ansioso y desesperado. Pero que en la medida que va llegando los compromisos, los va solucionando con tranquilidad, pero inmediatamente. Ay, hermano. Entonces hay gente que empieza a decir, pero es que tiene que ser como usted dice, pues. Tiene que ser ya. No, eso tampoco, esa fatiga tampoco. Eso se puede pagar el lunes o el martes. Eso, yo como si soy tan fresca. Sí, por eso no le voy a dejar la empresa a esa. Se la quiebra. La destruye. Porque tiene un estilo de vida relajado. Y el Señor nunca nos mandó a vivir un estilo de vida relajado. ¿Sabe? El Señor de su Padre y de Él mismo dice, hasta hoy mi Padre trabaja y yo también. Una vida disciplinada. Entonces esa clase de personas son criticadas porque tienen una vida ordenada y dicen las cosas ya. Los abuelos tenían dichos, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero la cultura dice otra cosa. Y entonces muchas de esas personas que Dios les regaló la capacidad de ser excelentes, se enfrentan con gente de mentalidad mediocre, de pobreza, y ellos empiezan a posponerlo todo. Esas son personas que nunca llegan a tiempo a donde van. Esas son personas que no pueden cumplir un horario, no pueden cumplir una cita, no. Hermano, yo le he contado 6, se lo vuelvo a contar. Yo conozco personas, en especial una persona, que le pagaron, hermano, 3 carreras, se las pagaron. Y cuando salió, inteligente, hermano, como no he conocido yo otra persona, inteligente, pues allá afuera, sin Cristo. Aquí todos somos más inteligentes que ellos. Inteligente, hermano, pero ¿sabe qué? Esa persona terminó haciendo manualidades, trabajando de obrero, haciendo cosas informales, con 3 carreras. Usted le pregunta por qué. Es que esos patrones son negreros, esos patrones son esclavistas. No, yo no me iba a someter a eso. Contame, ¿sabe qué? Le dieron trabajo un día, le dieron empleo, ingeniero, usted debe de estar aquí a las 8 de la mañana, por favor esté un poco antes de las 8 para que hagamos todo el procedimiento de vinculación. Ya usted está vinculado allá, pero tiene que ser vinculado a la planta para que pueda empezar a trabajar. El día de su vinculación llegó a las 8:45 con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué más? Ingeniero, es que a mí me dijeron que era a las 8 que usted iba a venir. Ay, no se fije en eso, 8:45 es lo mismo. Aquí estamos. No es así, perdóneme, no es así. Yo tengo que informar. Ay, hombre, a ver, ¿qué hay que hacer? Le hicieron el reporte al otro día, le dijeron, tiene una cita para hacer los descargos del día de ayer. No, perdón, del día de hoy. Mañana tiene una cita
esa cita tiene que ser a las 7:30 para que usted haga los descargos de 7:30 a 8 y empiece a trabajar a las 8. No, eso es muy temprano, quién sabe si me levante, vamos a ver. Sí, realmente. Llegó a las 9 de la mañana, el ingeniero, el super ultra, el mega uy. ¿Sabe qué? Al tercer día lo echaron. Y le repito, el intelecto de ese hombre es impresionante. ¿No ve que hizo 3 carreras casi que en una? Y las hizo así, charlando, recochando, muchas veces con todo el intelecto copiándole a otros, porque tenía un estilo de vida y tiene un estilo de vida hasta hoy. Si no se ha convertido al Señor Jesús, tiene un estilo de vida relajado, desordenado. Y a veces, hermano, creemos que es Dios o que es la gente. No críe hijos así, por favor, porque hoy en día esa clase de hijos le están diciendo a sus padres, a sus madres: me la montó el profe, mamá, papá, me la montó el profe. Es que el profe me la tiene, vea, me puso el ojo, me persigue. Hermano, si usted hace las cosas bien, hermana, si nuestros hijos hacen las cosas correctamente, ¿quién tiene nada que decir? Nadie. Por fregada que sea el profe o la profesora, ahí está, es lo que me pidió, estoy haciendo la tarea, punto. No, pero es que es ella, es que lo que pasa es que... No, es una clase de vida terrible, es un estilo de vida tremendo, hermano. Aprendámosle al Señor, reconozcamos que no estamos llamados a dejar en vergüenza el evangelio, porque un evangélico que a toda hora queda mal, que incumple, que es deshonesto, que no es honrado, hermano, no vive en santidad. Escúcheme, no es santidad que usted diga: le entrego esto el martes, y el martes que vengan, por eso que usted dijo que entregaba el martes, diga: no, es que llovió y entonces como llovió se fue la energía y entonces no le pude terminar, venga el sábado a ver. Eso no es santidad. No es santidad que digamos: estoy a las 9 y estemos a las 9:10. No es santidad. Por eso la Biblia dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hagas, en todo lo que digas, en todo lo que pienses, que la gente diga: ese es el mejor. Eso es santidad. Que usted deje el evangelio muy en alto, no como lo peor. Es que esos evangélicos son más incumplidos. Terrible, hermano. Yo hablando con un hermano empresario me decía: pastor, yo me cansé de emplear a los cristianos, me cansé, literalmente me cansé, porque me llegaban tarde. Y si yo les decía: hermano, es que es a las 8, ay hermano, deje de ser religioso, es que estaba haciendo el devocional y me cogió la tarde, usted sabe, hermano, usted sabe. No, hermano, yo no quiero saber de nada de eso, yo quiero que usted me cumpla. Ay hermano, pero usted, tan injusto, hermano, el Señor me toma ahí y yo me quedo ahí en el devocional y me coge la tarde, hermano, ¿cuál es el problema? Yo se lo repongo, no es cuestión de que me reponga, es cuestión de que aquí hay una disciplina. Y el que no sabe, hermano, se quiere llevar por delante esa disciplina. No, tenga cuidado con eso, tenga cuidado con eso. Y entonces, por la tarde, bueno hermano, entonces repóngame la hora que llegó tarde, listo. A la hora del almuerzo se le va a ras casi antes de que se cumpla la hora. A la hora de llegar por la tarde, llega 2, 3, 5 minutos tarde, con la cara del que no hay problema. No hay problema. Y a la hora de pagar la hora, ni siquiera paga la hora, sino que una hora antes dice: hermano, es que tengo que ir a servir a la iglesia, me voy a ir temprano, es que me toca, mire, usted sabe, hermano, al Señor no le podemos incumplir, me toca ir a servir a la iglesia y ese director es tremendo, no le puedo quedar mal. Entonces, hermano, que Dios me le bendiga. Yo, venga un momentico, usted cumple a las 6 y con la hora que me está debiendo se va a ir a las 7. ¡Ay no, injusto! Dice que cristiano, ¿usted qué va, crispeto? Bueno, lárguese. Lo echan. El diablo se me levantó. El diablo se me levantó, pastor. Mire, ese hermanito, ¿cuál hermanito? Haciendo las cosas de Dios yo y me echó. Ese tipo, ¿cuál cristiano? Es puro codicia. No, hermano, es que en este mundo se trabaja con excelencia, sobre todo nosotros los cristianos. Hola, sobre todo usted y yo. Tenemos que tener un estilo de vida
excelente. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y la santidad no es incumpliendo, no. Acuérdese. ¿Qué tal? ¿Usted se imagina? ¿Qué tal que llegaron las 6 de la tarde, las 7 y el sol ahí? Las 8, las 9 y el sol ahí. 10 de la noche y uy, qué calor, ¿qué pasaría? Y el Señor en el cielo, ¡ay! Se me olvidó, uy, la tierra se me frenó y se me olvidó decirle que siguiera volteando. 11 de la noche y como mediodía. Él no es así, hermano. Y nosotros los cristianos queremos que nos soporten. Se me olvidó, hermanito. No, mire, haga como papá. ¿Tenemos un papá, sí o no? Tu papá y mi papá es un Dios de agenda y reloj. Agenda, tal día, hora, tal hora, y cumple. ¿Cuándo nos incumple el Señor? Nunca. Usted puede estar confiado, escúcheme, que a las 6 de la tarde ya el sol se está ocultando y que a las 6 de la mañana ya está llegando la claridad. Confíe en eso, porque aun cuando esté nublado, de todas maneras la oscuridad se va a ir, porque Dios es un Dios de orden. Mire, el Señor es tan ordenado, es tan excelente, tiene una forma de vida tan excelente el Señor, que ya desde ahora Él programó unas vacaciones para usted y para mí. 1000 años de vacación, 1000 años, donde el diablo no anda por ahí. En el milenio vamos a estar sin el problema del diablo. A todos, hermano, qué bendición, qué vacaciones tan chéveres, ¿sí o no? Él ya lo tiene ahí planificado, ya lo tiene programado, ya. Y Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siga leyendo, primera carta de Pedro, capítulo número 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué Dios pide que seamos santos? ¿Por qué? ¿Con qué autoridad moral Él nos dice, yo no admito hijos pecadores? ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad moral. Escúcheme. Dios no es como nuestros padres, benditos sean nuestros padres que estén en el mejor lugar del cielo, pero ellos no eran así. Ellos le volteaban a uno las muelas, le volteaban a uno la mandíbula porque uno decía una mentira, pero ellos no eran ejemplo para nosotros, no, porque uno los escuchaba diciendo mentiras. Claro. Y ellos se escandalizaban y cogían a juguete, a rejo, al muchacho de 13, de 14, de 15 años, porque lo sorprendieron fumando cigarrillo. Uy, quién sabe, ya va a aprender a fumar marihuana, pero se les olvidó que a los 7 años lo llamaban a uno y le decían, mijo, préndame este pucho en la hornilla. En cambio Dios no es así. Dios con autoridad moral te dice, sed santo porque yo soy santo, ¿sí o no? Entonces tiene autoridad moral y lo puede hacer. Escuche esto, hermano, aunque en las iglesias cristianas cada vez se habla menos de santidad y de pecado, es mentira que un Dios tan santo como el que tenemos usted y yo vaya a soportar cristianos y cristianas practicando el pecado. No, señor. Los errores son una cosa, las equivocaciones son una cosa, pero la práctica del pecado, que es lo que muchos tratan de enseñarle a la iglesia, no es así. Dios no puede tener hijos, un Dios santo no puede soportar hijos pecadores en continuo pecado y que no, Señor. Por eso Él dice, sed santos porque yo soy santo. Tiene todo derecho de pedírnoslo, ¿sí o no? Ahora, dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a averiguar qué está diciendo Pedro allí. Y si invocáis por Padre, la palabra invocar en el griego significa lugar, orden, poner sobre, poner encima. La palabra invocar es como llamar a alguien y ponerlo sobre uno, poner encima de uno, aceptarlo como Señor, como dueño. Bueno, dice, descanso. Por eso el Señor Jesucristo dice,
venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cómo es eso? Llevad sobre vosotros mi yugo, la obediencia sobre mí. Y ese yugo, en vez de hacerme daño, lo que va a hacer es que me va a traer descanso, reposo. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, cuando seamos obedientes, cuando llevemos la carga y el yugo del Señor en obediencia. Eso es invocar. Dice entonces, descanso, dar derecho a alguien sobre tu vida, dar derecho, invocar ayuda en adoración, llamar. Cuando usted invoca a alguien, lo está llamando y le está diciendo, Señor, yo soy suyo. Llamar, apelar. Uno apela al abogado más justo de todos, al juez de todos los jueces, ¿sí o no? Entonces, óigame, si yo invoco, si yo llamo, si yo le doy derecho a aquel que tengo como padre, ¿cuántos tienen un padre en los cielos? Padre progenitor, padre engendrador, padre. Entonces, si yo pongo sobre mi vida a aquel que yo digo que es mi padre, y es mi padre porque lo podemos comprobar por la Biblia, si yo llamo, invoco y pido intervención de un padre que sin acepción de personas juzga, ay, mire, póngale cuidado. ¿Qué significa la palabra sin acepción? El resultado de esta palabra no es de la palabra acepción, no, es de la pronunciación sin acepción. ¿Qué dice el griego que significa estas dos palabras? Sin acepción. ¿Qué significa? Dice, imparcial, sin preferencia, a ojos cerrados. A mí me gusta esto. ¿Sabe por qué? Porque me encuentro mucho que en la iglesia, sí, en la iglesia, entre nosotros, hay personas que han llegado a creer y tienen en su alma que Dios es un ser caprichoso, es un ser que mira mal a unos y mira bien a otros. La Biblia me está diciendo que Dios no hace acepción. Póngale cuidado. Pero la creencia del mal conocimiento de un Dios justo y bueno ha hecho creer a muchas personas que Dios caprichosamente dice, estoy como aburrido. De esos 5 hijos que tuvieron esta pareja, voy a bendecir a 4 y a uno o a una le voy a dar con toda le voy a dar. No lo voy a dejar prosperar, lo voy a mantener enfermo. Las personas que se consiga, si es hombre o si es mujer, la pareja que se consiga lo va a engañar, la va a engañar. Voy a hacer que le vaya mal, porque como que no tengo más entretención. Eso creen muchas personas. Escuche, muchos cristianos nacidos de nuevo, por la ignorancia que hay en ellos, de quién es Dios, porque no pueden reconocer la verdad de Dios, entonces empiezan a pensar que Dios es injusto, que les puso el ojo y se enseñoreó de ellos para hacerles el mal. Y yo he escuchado oraciones, hermano, oraciones de personas, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué conmigo, Señor? ¿Y por qué a los demás sí bendices? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué tan malo he hecho yo? Si lo único que he hecho es ayunar y orar y tratar de agradarte, pero parece que nada te agrada. Es un reclamo, hermano, porque llegaron a pensar que Dios es como nosotros, llenos de egoísmo, llenos de caprichos. Dios no es así. La Biblia está diciendo, Él no tiene acepción de personas. Pastor, ¿y entonces qué pasa con esa persona? Que de los 5 hijos, los demás son prosperados, bendecidos, y él no, y ella no. Tiene que ver, escúcheme, tiene que ver con las maldiciones generacionales, tiene que ver con el tema relacionado de que Dios respeta las leyes que estableció. Escuche esto, Dios estableció unas leyes, las cuales Él decidió meterse debajo de esas leyes.
Una de esas leyes dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Qué significa eso? Tenga hijos y lo que ustedes multiplíquelo en ellos. Trasládeles todas las cosas a ellos. Así que esa persona que está creyendo que Dios es injusto con él, que Dios es injusto con ella, que se enseñoreó para no darle lo que le está pidiendo, no sabe, no entiende, no conoce a Dios. Que Dios estableció unas normas y unas leyes y cerró los ojos para no ver quién las cumple y quién no, porque ya está establecido. No tiene que ver con Dios. Mire, escúcheme, tu situación o mi situación no tiene que ver con Dios. Póngale cuidado a lo que le digo. ¿Por qué no tiene que ver con Dios? Porque Él ya estableció unas leyes y se cumplen. Ya. Porque el trabajo de Jesucristo en la cruz del Calvario fue un trabajo perfecto. No le hizo falta nada. ¿Lo está entendiendo? La cuestión aquí es: ¿qué tanto de esa obra perfecta has alcanzado en el Señor? ¿Qué tanto? ¿Qué tanta libertad has alcanzado en Cristo Jesús? ¿Qué tanta libertad de las maldiciones generacionales? Que padres, abuelos fueron arruinados, pobres, y ahora la ruina, la escasez está ahí en tu vida. Pero si soy hijo de Dios y diezmos y ofrendo, espérese. Una cosa es que ya eres salvo. Bueno, yo solo. Una cosa es que ya eres salva. Y otra cosa es que le hayas quitado el derecho legal a los demonios que vinieron de 4 generaciones atrás, alimentados y fortalecidos por los pecados de tus antepasados, a afligirte. Eso es otra cosa. Pero mucha gente pretende: no, pastor, yo he renunciado a las maldiciones generacionales. ¿Ah, sí? ¿Y cómo estás con tu papá? ¿Mi papá? No, pues bien. ¿Sí? ¿Qué tan bien? ¿Dónde vive él? No, aquí en Villavo. Ya. ¿Y cada cuánto lo visitas? No, pastor, hace como 15 días me lo encontré y está bien el viejo. ¿Cómo así? ¿Es que usted no sabe dónde vive? Sí, pastor, sino que no nos la llevamos muy bien. ¡Ja! Y pretende ser libre de lo que él por derecho legal le delegó a usted cuando no está en paz con él. No se engañe. Usted no puede, escuche, usted no se puede deshacer de un compromiso si primero no está en paz con el dueño de ese compromiso. Se lo digo con un ejemplo básico, claro. Usted no puede entregar un apartamento que le está generando unos gastos mensuales si primero no está en paz con el apartamento, si primero no paga todo para entregarlo. Pretende ser libre de las consecuencias de las herencias que tu papá y tu mamá te delegaron, cuando ni siquiera puedes mirarlos en paz, cuando ni siquiera puedes perdonarlos de todo tu corazón, cuando ni siquiera los puedes bendecir con sinceridad. Pretendes obligar a Dios a que corte el derecho que le dio a esos padres a multiplicarse en ti, si ni siquiera estás en paz con ellos. No puede ser. No puede ser. ¿Entiende eso? Dios estableció unas normas, Dios estableció unas leyes que se cumplen. No tiene que ver con Dios, tiene que ver con qué tanto de la obra de Cristo has alcanzado. ¿Qué tanto? ¿Qué tanta de esa libertad que Cristo ganó para ti y para mí has alcanzado? ¿Qué tanta? Porque es que ese es el problema, hermano. Quisiéramos ser libres totalmente, pero ni siquiera hemos solucionado el problema del aborrecimiento. Ni siquiera estamos en paz con los seres humanos. Todavía tenemos gente que aborrecemos. Todavía no le hablamos a ciertas personas. No le hablamos porque no se lo merecen, porque es un impío, porque... Bueno, listo, no hay problema. Pero de libertad, nada. Porque la Biblia a mí me dice que por el hecho de no haber perdonado a una persona, Dios le dijo a unos demonios: hágame el favor, y lo atormentan. Dios. ¿Sabe a qué me refiero, sí o no? ¿O no? Mateo capítulo 18, la parábola de los 2 deudores. Cuando Dios perdona a usted y a mí, y nosotros salimos por ahí por la vida, y entonces no perdonamos a alguien, porque es que para mí eso que me hizo... Entonces el Señor lo vuelve y lo llama y le dice: siervo malvado, no te perdoné tus pecados porque me rogaste. ¿No debías tú también perdonar a tu consiervo, así como yo te perdoné a ti? Dice la Biblia que entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Y los verdugos son los demonios que atormentan a la gente. Mire, ¿sabe qué? Las personas que no han perdonado
sufren de depresión nerviosa, ansiedad. A veces en sus sueños hay intermitencia, aflicción. Sufren de opresiones en el pecho, se les acelera el sistema nervioso, se les dispara y están irritables. Eso se llama un espíritu de tormento enviado por el mismo Señor Jesucristo, porque ese recibió el perdón de Dios, pero no quiso perdonar con ese mismo perdón a los demás. Sí, hermano. No tiene que ver. Mire, a mí me dicen, pastor, por favor, el jueves pasó una mujer siendo atormentada, una muchachita siendo atormentada, hermano, por un demonio. Me le arrimé, la miré y le dije, ¿estás ahí, cierto? Me miró y agachó la cabeza. Tiene derecho para estar ahí. Tiene derecho para estar ahí. Le pregunté, ¿por qué estás ahí? Me peló las muelas. Le dije, en el nombre de Jesús me decís por qué estás ahí. Y me dijo, ella volvió a pecar y odia a su mamá. No necesité más. Listo, ya. ¿Usted cree que me voy a poner a echarle fuera a un demonio de esos para hacerle un mal más grande a esa muchachita? ¿Usted cree que me voy a enfrentar al mismo Señor Jesucristo que fue el que le dio autoridad a ese demonio para estar ahí y afligir a esa persona? Después investigué que habían hecho todo un proceso de sanidad interior en una de las iglesias del Centro Misionero Bethesda de la región. Después de un buen proceso de sanidad interior, le hicieron liberación, quedó libre, meses libre, pero después volvió a caer en el mismo problema. Volvió a pecar, a consumir cosas, y con derecho legal estaba ese demonio ahí. Depende de Dios. Alguien va a mirar a esa niña y va a decir, Dios es muy cruel, porque es que ella pide ayuda. Ella dice, ayúdenme, ayúdenme. Pero se le dice al demonio, eche para atrás. Y se le dice a la persona, usted tiene que perdonar a su mamá y voltea la cara. Como persona, ya no como el demonio. Hermano, ¿qué culpa tiene el Señor que uno sea un rebelde? Así me decía una hermana esta mañana. Me decía, pastor, yo toda la vida, me lo dijo antes del primer culto. Ella no sabía que este tema era el que seguía. Yo toda la vida le reclamé a Dios que Dios era injusto conmigo, porque desde pequeña a mí me ha ido mal. ¿Y sabe qué? La semana pasada que usted me dijo que todo mi problema era la rebeldía, yo me puse a averiguar y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿yo he sido rebelde? Y mi mamá, sin contestarme otra cosa, me dijo, mire, mija, es que usted desde que tenía 7 años yo la mandaba a hacer una cosa y hacía otra totalmente diferente. Entonces, como yo le decía que no se subiera a esa banca, usted se subía, se caía de ahí y se reventaba la nariz, se reventaba la boca. Luego yo le decía, no vaya a coger esa bicicleta, y la amarraba para que no la tomara, y usted hacía lo que sea por quitarle la amarra a esa bicicleta. Se montaba en esa bicicleta y terminaba con los dedos entre el plato y la cadena, gritando, con una herida. Y después, cuando estuvo más grande, le dije, no se meta con ese muchacho, que ese muchacho es un sinvergüenza. Pues se metió con él y el resultado, mire cómo está. El resultado, un problema para muchos años en la vida. Y me dijo, pastor, ya entendí. Ya entendí que lo que usted me dijo, que mi problema de toda la vida era la rebeldía. Claro, Dios no tiene nada que ver. Yo siempre fui una rebelde y por eso me ha ido mal. Mire, ¿sabe qué dice la Biblia, mi hermano? Que las intenciones de Dios para usted y para mí son las mejores. Que Él no tiene nada malo para el obediente, pero estableció una ley para que el desobediente le vaya mal y sea castigado por su propia desobediencia. Ni siquiera, le repito, ni siquiera Él tiene que intervenir, ¿no? Ya es la reglamentación, porque Él sí es ordenado, Él es disciplinado. La reglamentación de la ley divina dice que el que hace lo malo le va a ir mal. Él no tiene acepción de personas. Escúcheme, Él no tiene preferidos. No. Cuando representan la ley, una mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano, ¿sabe qué están representando? La justicia de Dios, que a través de Jesucristo trajo algo que usted y yo no nos merecíamos, pero que después de conocer la obra del Señor Jesús, empezamos a jugar con ella y Él nos responde.
es cosa suya, mijo. Si fuiste rebelde de niño y te fue mal y conociste al Señor Jesús, conociste tu palabra y seguiste siendo desobediente, rebelde, ella me contaba, hermano, me dijo, yo me empleé siendo cristiana, me empleaba y resistía las autoridades, hablaba mal de mis autoridades y me unía con otros rebeldes como yo a juzgar y a murmurar de mis autoridades. Entonces me echaban y yo decía, es injusto, ¿por qué me echaron? Es injusto, y siempre era con un reclamo delante de Dios, no entendiendo, hermano, que hay una ley y que Dios ya la estableció, hermano. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que las intenciones de Dios es hacerte el bien y no el mal. Lo dice de esta manera en Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal, para darles al final lo que ustedes están esperando. ¿Alguien está esperando una desgracia? ¿Cierto que no? Siempre queremos lo mejor. Pues el Señor dice, te va a ir bien si eres obediente. Te va a ir bien. Y cuando la persona no entiende, escuche, cuando la persona no entiende por qué siendo cristiano le va mal, una de dos cosas llega a pensar. Una, que es que Dios ha determinado que el que es salvo le tiene que ir mal, hermano, que es un precio que Dios le pone a pagar. Hermano, la vida del cristiano es llena de luchas, si no, no es un buen cristiano. Eso se lo inventó usted, eso no está en la Biblia. Sí, hermano, porque es que, claro, uno en el evangelio, hermano, las tribulaciones, hermano, las pruebas, hermano, eso se lo inventó usted. Yo escucho pastores a veces que dicen que el precio del ministerio es la soledad. O sea, que para que usted sea buen ministro, la mujer lo tiene que abandonar. Papá y mamá se tienen que olvidar de usted. Que el precio del ministerio es la escasez, que si no es pobre, usted no es un buen ministro. Eso se lo inventaron ellos. ¿Sabe qué? Lo he escuchado con esos oídos y Dios sabe que es así. Estoy delante de la presencia del Señor, para no mentir. Hermano, que aún la pobreza y la enfermedad hacen parte del precio que Dios le cobra a alguien para permitirle que sea ministro. Qué mentira, hermano, tan grande. Ese Dios yo no lo conozco ni lo quiero conocer. Ese no es el Dios de la Biblia. Esa es una de las cosas que se inventan cuando no entienden que Dios ya estableció que lo mejor es para usted. Él te hizo Señor de todo. Pero cuando no lo hemos entendido, somos iguales a esclavos, sometidos a tutores y curadores, dice Gálatas 4:1. Y si no se inventan eso, la doctrina de las víctimas, entonces se van al otro lado y empiezan a decir, no, el diablo, lo que pasa es que como yo me metí con Dios con toda, como ya estoy sirviéndole al Señor con toda, claro, el diablo se levanta y entonces me quitó el empleo. No dicen que es por sinvergüenza, no dicen que es por indisciplinado, por mediocre, no, es el diablo, es el diablo. Entonces yo me metí con Dios y el diablo se me levantó y entonces ahora el niño tiene la clavícula fracturada y me lo hizo caer y tiene una piernita fracturada, pero gloria, no le dé gloria a Dios con eso, no blasfeme, porque eso no vino por culpa de Dios. Eso no vino porque el diablo sea más poderoso que Dios. No existe eso, no es verdad eso. La verdad es que uno es el que tiene la culpa. No le eche la culpa a Dios, no tiene que ver. Escúcheme, Dios no tiene que ver si nos va bien o nos va mal. Dios no tiene que ver si somos felices o no somos felices. No, ya el Señor lo hizo todo para que usted y yo vivamos sanos, libres, prosperados, bendecidos. Imagínese que entregó a su hijo. Dele la gloria a Dios. ¿Qué más pedimos? ¿Qué más pedimos, hermanos, si la Biblia dice que Él en su cuerpo cargó todas las enfermedades que vinieron por causa del pecado y que por su llaga fuimos nosotros curados? ¿Qué más pedimos si Él solucionó el problema de la depresión, de la angustia, de la desesperación, de la ansiedad? La Biblia dice que Él llevó el castigo por mi paz, no sé por la suya, pero por la mía sí. Y cristianos, hermanos, diciendo que no, que yo no sé qué le pasa a Dios, que por qué a mí,
Es que yo no sé qué me la montó el Señor. Una persecución conmigo, ¿ah? Quitándome todo lo que yo tengo derecho a vivir y a disfrutar, y Él me lo quita. ¡Ah! Como si Dios fuera tan bajo, como si Dios fuera... Dios mío, eso es no conocer a Dios. Gracias a Dios lo estamos conociendo. ¿Sí o no? Hermano, no tiene que ver, no existe, ese no es el Dios de la Biblia. No crea eso, y si alguna vez lo creyó, deséchelo. Deseche esa creencia, ese no es Dios. Y recuerde que Dios lo que más quiere es que usted lo conozca y lo entienda. Gloríese en eso, si alguien se hubiere de gloriar, no en las riquezas, no en la fuerza, no en la sabiduría, sino en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Oh, y ese es Dios. Ese es Dios. ¿Sí o no? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Dedíquese, hermano, a buscar la plenitud de la obra de Cristo en su vida. Dedíquese, hermano, a entregar su vida al Señor. Dedíquese a recibir la capacidad para perdonar si tiene que perdonar, para apartarse del pecado si es que todavía está en pecado, para determinar hacer lo correcto, lo recto, lo bueno, lo puro, para entregarle los anhelos, los deseos al único que puede transformar nuestra vida y que la transformó de hecho. ¿Sí o no? La intención de Él es la mejor. Él puede y quiere hacerte el bien. No me escuchaste. Él puede y quiere hacerte el bien. Y tiene el poder para eso. Y tiene el poder, hermano, para que en la medida que uno entiende que Él no tiene nada que ver con nuestra desgracia, sino que nos ha faltado, hermano, aprender, escudriñar la Biblia y saber que es que hay una cola que tengo que arrastrar porque no he querido escuchar, hermano, el llamado que Él nos hace a los procesos de sanidad interior y liberación. Porque muchos engañados dicen, no, yo llegué al Señor y ya, punto, ya soy libre, ya, demuéstrelo. Ya soy sano, ya soy, demuéstrelo. Mire a ver. Y si así lo es, lo felicito, pero ¿y el otro? El que tiene que creer que es que Dios es malo porque le va mal. No, hermano. Mire, escuche esto. Eso es un valor agregado que le doy a esta enseñanza. Satanás, dice la Biblia, que Satanás recoge la autoridad que le dieron 4 generaciones atrás y él la utiliza como quiere. Escuche, ese derecho legal que padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos le dan a los demonios sobre una línea genética, los demonios la usan como ellos quieren. Claro, si ellos quieren reparten de a poquito en los integrantes de esa familia, pero si quieren toman a 2 de ellos y reparten ese derecho legal y a los 2 los ponen a vivir mal, pero si quieren se determinan a uno solo, que fue el caso de esta persona que le digo. Es una mujer, 5 hermanos, ella la única que le iba mal, le iba, ya no le va. 5 hermanos, todos hermanos impíos, no cristianos, y ella la única cristiana y mal. Y todo lo que hacía, hermano, en palabras de ella, por donde metía la cabeza me daban garrote, pastor, me daban garrote, todo me salía mal. A mí mis hermanos no cristianos me prestaban dinero para montar una empresa y eso se me acababa. Y ellos decían, hola, pero vos cristiana, ¿qué pasa? Hola, ¿será que le estás llevando toda la plata al pastor? Eso es lo que quiere el diablo. Y cuando hablamos, cuando ella me dijo, pastor, es que yo no sé, Dios como que, yo no sé qué tiene Dios conmigo. Yo le dije, Dios tiene un gran amor por ti. Y ya lo estableció todo para que te vaya bien. Solo que no has alcanzado la plenitud de la obra de Cristo. Trabajamos 3 años. Sí, porque ella fue un poquito, como un poquito dejadita en los primeros tiempos del proceso de sanidad interior. Después del primer año se puso juiciosa y en 2 años, hermano, no, hoy es una persona que está más prosperada que los hermanos. Solo en 5 años que hicimos ese proceso. Hace 5 años que hicimos ese proceso. Y hoy es más prosperada que sus hermanos, porque Dios tenía todo, lo de ella lo tenía ahí quietecito, esperando que la obra de Cristo se manifestara en ella para darle todo lo que le pertenecía. Y ella tuvo que entender, no es Dios, era yo, que no entendía que con mi ira, óigame,
con mi ira camuflada, con mi ira guardada, con mi falta de perdón y la herencia de maldición que había sobre mi vida, de mis padres que fueron terribles practicantes de brujería. ¿Usted sí sabe que una de las consecuencias de las prácticas de ocultismo es la ruina financiera? Sí, claro. Y si no, mire los brujos de su pueblo, piense. ¿Dónde vivían los brujos de su pueblo? En las peores casas, en las más agrietadas, a punto de caérseles encima, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O vivían en las mejores mansiones? No, hermano. Los que viven en las mejores mansiones son los satanistas, los que ya tienen una altura en entrega, en sacrificios, en pactos con Satanás. Pero el brujo, hermano, es de lo arruinado que hay. Y todo el que practica el ocultismo tiene como consecuencia, entre otras cosas, la ruina, la escasez económica. Y ella se quejaba, hermano, pero cuando solucionó todo ese problema, que no le hablaba a sus padres, que no sabía ni dónde estaban, y quería ser libre de las maldiciones generacionales de esa manera, no pudo, nunca lo hubiera podido hacer. Cuando solucionó su problema, hermano, la libertad, la gloria de Dios, la bendición del Señor, esa es la que Dios tiene para ti, esa es la que te pertenece. ¿Qué tanto de ella tienes? Vamos por más. Dígale al que tiene a su lado, vamos por más de esa gloria de Dios, vamos por más de esa libertad. Amén. ¿Qué tal si oramos? Oremos. Amado Dios, Padre de la gloria, queremos darte gracias en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hemos puesto delante de ti, Señor, tu palabra, y delante de mí, Señor, está cada principio bíblico. Hemos recibido tu palabra, Señor, pues sabemos que ella es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y en esta hora, Padre, aceptamos tu verdad como mi verdad, Señor. Reconocemos, bendito Dios, que necesitamos más de ti. Reconocemos que muchos de nosotros tomamos como un error, Señor, el concepto de lo que eres, de lo que tienes para nosotros. Reconocemos, Señor, que tú no tienes nada que ver en el estado de los hijos y de las hijas de Dios. No, tiene que ver, Señor, con el haber alcanzado parte de esa obra tuya, o tal vez haber alcanzado la plenitud de ella, Señor. Pero nos determinamos desde este momento y en adelante, Padre bendito, Señor, escudriñar en la vida de nuestros antepasados para ver qué tanta carga de maldiciones generacionales estamos arrastrando nosotros. Señor, y nuestro estado espiritual, nuestro estado emocional también vamos a estar muy pendientes de ellos, porque no podemos pretender que Dios nos bendiga cuando estamos amargados, cuando tenemos odio, resentimiento, cuando no podemos, Señor, sufrir la ofensa de otra persona sin odiar, sin estar con reclamos y con venganzas. Precioso Dios, ayúdanos a saber, Señor, que nos has llamado a una santidad completa, a una santidad integral. Bendito Señor, hoy estamos dispuestos, Señor, a caminar en tu verdad, Padre, y a desechar aquellas cosas que nos enseñaron, que nos hicieron pensar de alguna manera que tú eras injusto, Señor, que eras un Dios que determinabas a quién bendecir y a quién hacer sufrir. No, Señor, te pedimos, Señor, que escuches nuestra confesión. Mi hermano, si usted alguna vez percibió de Dios injusticia, confiéseselo ahora. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de la consecuencia de esa rebeldía. Hermano, ese pensamiento hace que las cosas en el cristiano se conviertan en peores, que se conviertan en más graves, que se agudice el problema que tiene ese hombre, esa mujer, cuando su responsabilidad se la da a Dios. Así fue Adán, así fue Eva. Eva y Adán no aceptaron la responsabilidad que tuvieron del pecado, sino que empezaron a decir que era el otro, por eso le vinieron tantas consecuencias a la humanidad. Padre, aquí estamos, Señor, confesando que muchas veces, o tal vez una vez, Señor, pensamos que tú eras injusto, que estabas actuando injustamente conmigo, Señor. Pero hoy, Padre, reconozco que tus intenciones son totalmente buenas, absolutamente de bien para nosotros, que tus pensamientos son el vernos bendecidos, prosperados, llenos de salud, de bienestar, de libertad, Señor, y de todo lo demás. Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor. Yo quiero vivir de acuerdo a ella. Yo quiero vivir de acuerdo, Señor, a esos principios bíblicos, y te pido, Señor, que nos enseñes a vivir en ellos. Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y nos haga entender aquello que no hemos entendido. Padre, te pido que bendigas
todas las familias aquí representadas, las que están a través de la radio, de la web, bendícela, Señor, con paz, con libertad, con prosperidad. Bendícela, Señor, con el gozo de tu salvación y con la restauración de todas las cosas que el enemigo haya dañado en sus vidas, en sus familias. Guarda, Señor, su economía, su salud, su familia, Señor, y prospéranos a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.